Analizamos en cada media hora las noticias de los partidos y dónde estamos. Hoy hacemos lo propio. Mañana con Garriga Picó y con Igartúa vamos a darles a ustedes el resumen de las noticias de estatus, el resumen de las noticias nacionales e internacionales, y terminamos con broche de oro el viernes con el análisis de la economía y las proyecciones de lo que podemos esperar este año. Así que tienen una semana de programas inéditos, nuevos completamente, que ya de hecho, nosotros comenzamos aquí en La Mirilla en el año 2001. Este es de los programas que este servidor ha llevado durante los últimos, siglo. Sería el año número 23 para empezando el 24. Hubo La Mirilla parte 1, que duró hasta el año 2009, y La Mirilla parte 2, que comenzó precisamente en el 2021, y aquí estamos nuevamente con ustedes, en el medio pues los años del azote. Así que, y durante esos 23 años, 23 años, le hemos llevado a ustedes cada final de año una semana de resúmenes. Nadie les hace esto en Puerto Rico, ni tan siquiera ya los periódicos lo hacen, y mucho menos con el elenco de panelistas que nosotros tenemos, 20 panelistas que contribuyen gratuitamente de su tiempo para semanalmente darles a ustedes el extracto de las noticias. Hoy me acompañan Javier Vega Villalba y me acompaña también Fernando Zambrana. Tony Zagardía ha estado enfermo, como les dijimos la semana pasada, y esperamos que ya esté recuperándose de la gripe, y vamos a comenzar con lo que son someramente lo que son las grandes controversias. Este año los primos de Pierluisi, empezó el año con el caso de los primos de Pierluisi, que nada tiene que ver con Pierluisi, tiene que ver con las operaciones de sus empresas de administración de vivienda, que tienen desde el año 93, pero la prensa siempre lo sacó para decir que Pierluisi, ustedes saben todos los cuentos, y terminó en nada. De hecho, terminó unas declaraciones de la propia Fiscalía Federal de que esto nada tenía que ver ni con el gobernador, ni con su gestión, ni con su campaña. Y el año termina con el caso de Charbonnier, que se pospuso la semana pasada para el 8 de enero del año próximo, porque no del año próximo, ya dentro de una semana y pico, porque la enfermedad de la juez. También nos siguió el caso de Sixto George a los 4 años y medio, el verano del 19, de eventos que ocurrieron. Esto es un caso de extorsión, salió culpable Sixto George. También uno de los casos que llamaron la atención, el asesinato el culpable por asesinato, el boxeador Verdejo. En agosto el FBI hizo unas declaraciones poco usuales donde reiteró su neutralidad política, y señaló que no habría de intervenir en casos de impacto en el año electoral. También este año se desestimó en vista preliminar el famoso caso de Raúl Maldonado, que yo siempre dije que era un abuso lo que habían hecho en radicar ese caso. El caso más grande en términos de corrupción fue las acusaciones federales contra la exgobernadora Wanda Vázquez por soborno. También las demandas de estos civiles entre John Paulson y Fahad Ghaffar. Fahad Ghaffar es uno de los individuos que facilitaron la labor de Wanda Vázquez en muchos sentidos, no está acusado. En este año se declaró culpable Pablo Casellas por asesinato de Carmen Paredes, evitó ir a un nuevo juicio. Hubo descolegiaciones de los CPA, de los médicos, de los optómetras y de los productores de espectáculos de arte. El Supremo confirmó las órdenes ejecutivas durante una pandemia, de que en efecto hay poder. Este año se vio también la destitución de la delegada de la estadidad Elizabeth Torres,
en alzada el caso de Mariana Nogales. El Tribunal Supremo declaró nulo el reglamento de permisos. Este año el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a ver el caso de Lela contra la Junta de Control Fiscal para cuestionar e invalidar sus leyes, nuevamente refrendando promesa. El Tribunal Supremo le dio no lugar a la desestimación de la demanda del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal para entregar documentos de trabajo. Prácticamente lo que dijeron, la Junta es soberana, es criatura del Congreso y no se puede demandar. El PIB perdió el caso de la mogolla electoral, pero como quiera va con la mogolla electoral. Se arrestó del presunto asesino de la pareja de retirados de Naguabo, y el caso federal de Tata Charbonnier. Esos son algunos de los casos que hemos tenido durante este año, así que comienzo con Javier y con Fernando. ¿Qué les parece ese año cargado de muchos casos? Pero sin embargo es el primer año donde, el primer cuatrenio, donde al entrar el año electoral, el gobierno, el ejecutivo, el gobernador, los jefes de agencia no tienen una sola lacra o acusación federal por corrupción en su contra. Yo no había visto un año en que se ocurriera, por lo menos desde el año 1900, me imagino que el 92 fue la última vez que vi algo así. Adelante ustedes. ¿Eso o tú empiezas? No, tíralo para acá, tranquilo. Dale. No, pero cierto es lo que tú estás diciendo, Luis, pero no han faltado las especulaciones e insinuaciones de que hay 50 investigaciones en curso y ya veremos y qué sé yo, y eso siempre estará rondando los medios. Pero lo que te demuestra a ti es que el gobernador es una persona muy seria, que ha sido muy celoso con la administración que ha llevado su gobierno, una administración de primera, enfocada en servirle al pueblo de Puerto Rico, que ha tenido sus aciertos y desaciertos a nivel jurídico, a nivel político, a todos los niveles, servicios que se prestan. Eso es completamente cierto y correcto también. Pero eso es sorprendente porque el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado a que ya, particularmente el gobierno federal, empiece a radicar casos contra funcionarios de nivel medio y nivel superior, que si se filtran cosas de que hay una investigación y va a bajar una acusación contra un secretario, y mira, de eso absolutamente nada el día de hoy. Pues saludos a ti, Luis, saludos a Fernán y a todo el público que nos está escuchando. Mira, yo creo que vamos a cogerlo por esa... Uno por uno. Vamos a cogerlo uno por uno por ahí. Sí me quiero hacer una expresión general sobre lo que estaba trayendo Fernán. Yo recuerdo que llevamos 2 años escuchando, por ahí viene un caso contra la administración de Pedro Pierluisi, o por ahí viene el caso que va a ser que Pedro Pierluisi diga que no va a correr y que entonces se va a quitar de correr para la reelección y qué sé yo. Eso eran los rumores el año pasado, y este año, por lo menos la mitad del año, estuvo así. Y la realidad es que hasta esta fecha no ha habido una acusación a ninguno de los funcionarios que verdad que son o que forman parte del gobierno de Pedro Pierluisi. Lo más cercano que hubo pues fue el asunto de la acusación y la eventual convicción de los primos del gobernador. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ese caso no tuvo un efecto mayor sobre la administración de Pedro Pierluisi? Porque se trataba de unos contratos que habían obtenido estos primos del gobernador desde hace ya varias décadas, que Pedro Pierluisi y su gobierno ni siquiera le otorgó la renovación más reciente de ese contrato, sino que fue en la pasada administración. Y que al final del día ningún funcionario del gobierno de Pedro Pierluisi tuvo ni siquiera nada que ver con la otorgación del contrato o mucho menos. O sea que eso fue parte de lo que ayudó a la administración a desligarse, ¿no?, de los efectos que podría tener ese caso sobre la administración de Pedro Pierluisi. Además de eso, cuando sale la noticia, el gobierno federal
en algo, ¿verdad? Una movida inusual, aclara y deja establecido que el gobernador no tenía nada que ver con esto. O sea, que fueron claros y fueron precisos en las expresiones que se hicieron desde Fiscalía Federal sobre este asunto y que, ¿verdad?, dejaron bien clarito y no dieron base para especular de que el gobernador o su administración tenían algo que ver con la corrupción, pues, de sus primos. Así que yo creo que por ese lado eso es lo más cerca que estuvo, y al final del día pues no tuvo el efecto que quizás esperaban algunos de la oposición en la administración del gobernador, porque simplemente no había nada para atar al gobernador o su administración con, ¿verdad?, con esa corrupción. No, y que conste, esos contratos, bueno, el gobierno federal interviene porque eran contratos para la administración de vivienda pública y eran contratos de dinero federal. Y para otorgar esos contratos se tiene que hacer un proceso, si no recuerdo mal, de subastas que tiene que cumplir con una serie de reglas bastante estrictas, bastante, bueno, a ver, podemos decir no claras, pero bastante, que no se lo dan a cualquier Juan de los Parlotes, que inclusive el gobierno no tiene tanta discreción ahí de determinar quién se lleva el contrato o no. Encima de lo que tú planteaste de que no fue un contrato que a dedo se le otorgó a los primos bajo la administración de Curso, sino hace muchos años atrás. Así que por eso definitivamente es que el impacto que esto tuvo sobre la figura de Pedro Pierluisi y la percepción pública a todas luces fue uno muy limitado. El otro caso que acaparó toda la atención en enero y febrero fue el caso de Sixto George. Y ustedes recordarán que en el caso de Sixto George, las especulaciones diarias de la prensa, y Sixto George montaba después que salía del tribunal y se montaba en tribuna y la prensa lo cubría todo lo que da. De hecho, yo recuerdo, hay una historia de enero 26 del Vocero, dicen: surgen señalamientos a exfuncionarios de la Fortaleza en grabación y salpicadas múltiples figuras, posibles entregas de marihuana. Todo eso era falso. Ustedes recordarán, todo era falso. Pero bueno, era como espérate, la prensa histérica y los telediarios apuntaron a ver si podían salpicar a Ricardo Rosselló, a los funcionarios, a todo lo que da. Esa es la manera que hemos visto la cobertura. O sea, la gente, la prensa pierde credibilidad cuando amenaza o promete que vienen acusaciones y nunca ocurre con eso. Pasó también, perdóname, con el caso de Santa María. Dice Noticel en marzo 17, conectado hasta en el Supremo. Primero apostó a Carmelo Ríos en Guaynabo, y decía que era amigo cercano de varios jueces. O sea, el excremento que la prensa tiró contra jueces del Supremo, contra el Carmelo Ríos, contra todo eso, uno se queda esperando y dice: ¿qué diablo es esto? Era parte del excremento que tira la prensa, ellos mismos. No tira nada. En el caso de Sixto George, sí hubo funcionarios envueltos, Luis, pero el funcionario que estuvo envuelto, o exfuncionario en ese momento, era Anthony Maceira, quien era testigo de la fiscalía en contra del acusado Sixto George. O sea, que a pesar de que tenías un funcionario que había ido a las autoridades federales, que había informado sobre la extorsión que había tratado de hacer Sixto George al gobierno y a Anthony Maceira y a Ricardo Rosselló, etcétera, pues de alguna forma la prensa te lo trataba de pintar de otra manera, e inclusive en un momento dado yo recuerdo reportajes que alegaban que Anthony Maceira había hecho expresiones sobre Ricardo Rosselló, de que Ricardo Rosselló sabía lo que quería hacer Sixto George, etcétera, que luego entonces fueron desmentidas por el propio Anthony Maceira en el tribunal, y tuvo que salir a aclarar sus expresiones sobre Ricardo Rosselló y un montón de cosas que trataron de, pues, como tú dices, Luis, de revolcar las heces fecales y tratar de salpicar a todo el mundo. Por eso es que las fuentes anónimas, que, o sea, las que abundan en nuestra prensa local, pues terminan afectando adversamente a la prensa cuando son utilizados o se hacen referencia de que por ahí vendrá testimonio de que fulanito estaba envuelto o fulanito hizo más de lo que dijo originalmente.
sea, porque hasta que en realidad la evidencia no salga a relucir y el periodista pueda, escuchándolo de primera mano del testigo, estando sentado en sala, lo haya escuchado y lo pueda reportar, yo creo que responsablemente el periodismo debe esperar a que las cosas pasen y no adelantarse y regar información que termina siendo patentemente falsa, porque a fin de cuentas lo que hacen es lacerando su propia credibilidad. Les digo esto porque el circo viene el año que viene con el caso de Wanda Vázquez, y ese caso se va a ver, y lo que van a tratar de hacer, y de hecho ya ahí en ese caso se exoneró al gobernador, pero ustedes van a ver salpicados y todo eso, el gobernador, siendo año electoral, la prensa siendo enemiga del PNP, le van a caer a palos. Así que por eso es importante que repasemos este año, ¿verdad? De cómo prometieron que iban a haber acusaciones a todo lo que da. Ahora, la semana pasada, Tatito volvió a sacar un fiambre que están investigando un montón de legisladores a todo lo que da del PNP y todo eso. Ya eso no mueve molino. Nuevamente la gente sabe que cogen alcaldes del Partido Popular y alcaldes del PNP y legisladores, y eso no afecta. Son los casos grandes donde envuelven gobernador, jefes de agencia, corrupción, campaña. Ahí es donde de verdad viene la cosa. ¿Tú te imaginas que los requerimientos de información y de documentos a los que se esté refiriendo Tatito es a lo que Alemán le dio al FBI y está utilizándolo como refrito ahora? O sea, no está llamando a nadie por nombre y apellido. Pero acuérdate que la semana pasada salió a relucir testimonio de un agente del FBI donde supuestamente la persona que le delata lo que estaba pasando en la oficina de Tata Charbonnier era su ayudante ejecutivo, el director de su oficina. Ayudante ejecutivo. Sí. O sea que ella lo votó, pero él conocía todas las trampas. Claro, pero sabe Dios si Tatito se estaba refiriendo a eso. Bueno, es que Tatito estaba hablando de legisladores y funcionarios de la pasada administración. Ajá. Bueno, es que hemos visto varios acusados ya de la pasada administración en la legislatura. O sea, hemos visto a Tata, hemos visto a Nelson, ¿cómo era que se llamaba el no vidente? Néstor Alonso. Uh-huh. O sea, que hemos visto varios que fueron acusados y que fueron parte de la legislatura pasada. O sea, que ya eso la gente lo escucha y dice, bueno, pues está bien, pueden ser aquellos, puede ser algo sobre la misma investigación, puede ser algo nuevo. Pero la realidad es que ya eso no levanta ningún ánimo, porque la gente ya está curada de espanto y es como que, bueno, pues sí, pues vamos a esperar a ver si se formaliza alguna acusación. En ese momento pues hablaremos, pero ya esto de decir, la gente ha escuchado tantas veces, le están investigando en el Departamento de Educación, o están investigando en la legislatura, están requiriendo información y documentos en esta otra agencia, y muchas, yo creo que luego del verano del 19 y todo lo que fueron las portadas del Vocero, donde a cada rato salía una portada en primera, salía una primicia del Vocero alegando una investigación contra los funcionarios de Ricardo Rosselló, y cuántos de ellos al final del día no fueron procesados por nada, no fueron acusados, no hubo ningún tipo de evidencia que arrojara que eran corruptos o mucho menos. O sea, puedo pensar, Elías Sánchez, Ricardo Gerandi, Alfonso Orona, muchos otros que se llevaron primeras planas y supuestamente los estaban investigando y al final que no quedó en nada. Pues yo creo que la gente está curada de espanto. Dicen, cuando salga la acusación, pues entonces discutimos y vemos qué es lo que hay. Yo recuerdo en el libro Justicia Roja, que yo escribí en el 2003, yo hago una relación de todas las víctimas de las especulaciones de prensa que hubo en el periodo de la mordaza contra los estadistas que desataron tanto Sila Calderón como Aníbal Acevedo Vilá. Era interminable. De hecho, hubo 2 personas que murieron a causa de eso. 2 personas que les afectó el corazón, incluyendo Aníbal Marrero, que era vicepresidente del Senado, ustedes recordarán, murió de un infarto, y también Pedrito Vázquez, que era excelente funcionario, y lo acusaron, le imputaron irregularidades en creación en la Universidad de Puerto Rico,
de lo que es hoy los edificios de vivienda y todo eso. Y de nuevo fue totalmente difamación, pero cuestan vidas. Ese tipo de práctica de la prensa puertorriqueña que actúa como una jauría de perros rabiosos, lo que metiendo odio. Y de hecho, la semana pasada mirábamos un intento de una de las víctimas, precisamente, Elías Sánchez, tratando de volver a ganar la reputación que le costó la cuestión del chat, y Elías tuvo que esperar 4 años después del 19, del verano del 19, para tratar de nuevo esperar que las aguas. Se tuvo que ir de Puerto Rico, él y su esposa, 2 años. Esas cosas pasan, están aquí, y muchas veces la injusticia se comete en lo que se llama el reportaje histérico, amarillento, y no necesariamente en lo que ocurre en los juicios. Y la tenemos. Pero esto es meramente, estamos tocando la mayoría de los casos. Ya les di los de corrupción, vamos a tocar el caso de Wanda Vázquez aparte. Y cuando vengamos, vamos a continuar con la gira esta artística que estamos haciendo sobre el tema de los tribunales y los casos que capturaron la atención. Mis amigos, vamos a hacer la pausa, regresamos después de los titulares. Año que es el aumento de los jueces. El caso del aumento de los jueces que está ventilándose en este momento, hay distintas posturas. La locura es que no se le ha dado un aumento a los jueces de este país desde el año 2007, y que ganan un plomero y un carpintero pueden ganar más que lo que gana un juez de primera instancia en Puerto Rico. Y ese tema bueno, lo cubrimos nosotros, todos apoyando la postura de los jueces. No sabemos qué determina el tribunal en términos de si pueden hacer o no el aumento. La juez presidenta lo ha solicitado, la legislatura ya pasó una resolución concurrente. No sé, ¿qué ustedes piensan? Luis, antes de abordar con el tema de los jueces, que es importantísimo y hay que explicarlo bien, porque cuando la gente oye cuánto gana un juez actualmente, tal vez dicen, pero eso es un montón, pero vamos a eso un momentito. Sobre lo último que dijiste antes de la pausa, yo creo que el efecto más nefasto, más allá de matar reputaciones, el de hacer especulaciones y regarlas, es que erosiona la confianza pública en nuestras instituciones. Incluyendo a la prensa. Correcto. Porque tú no puedes estar continuamente atacando, convertirte en perro de presa y no tener un costo when you do not deliver, cuando no produces lo que prometiste en la noticia, te cuesta. Y la erosión de la confianza pública en las instituciones en una época donde nuestras tradiciones democráticas están bajo ataque, y algunas personas dirían en decadencia, donde la gente se está aferrando a líderes más populistas con tendencias absolutistas y tiránicas, Donald Trump, entre otros líderes europeos, gente que le encanta cómo Putin corre a Rusia y que Xi Jinping, esa es la figura que hay que seguir. Ese es el resultado, o hacia eso es a donde vamos si continuamos poniendo en duda la eficacia de nuestras instituciones. Habiendo dicho eso, el aumento a los jueces es un tema importantísimo. ¿Por qué? Mira, Luis, sí, los jueces son designaciones políticas, las hace el gobernador y los confirma la legislatura. Eso es así, es la naturaleza del proceso. Sin embargo, no cualquier persona puede ser juez. Hay unas cualificaciones que tú tienes que cumplir bajo la ley de la judicatura, y también se hacen unas investigaciones donde se recomienda, inclusive la misma judicatura hace recomendaciones para ver si una persona debe ser renominada o no. Y también se hacen unas evaluaciones de carácter, de competencia, entre otras cosas. El trabajo de un juez no es un trabajo fácil, consume mucho tiempo, requiere de mucho sacrificio. Un juez puede vivir en Fajardo y puede ser designado a ver casos en Cabo Rojo. O sea, no es una tarea sencilla. Y el juez es un profesional del derecho, tiene muchas deudas que tiene que pagar. Tal vez sacó préstamos estudiantiles. La vida no es barata. Tú como profesional te haces profesional con una expectativa de tener un ingreso decente. Y entonces
Si a ti como juez municipal te pagan 60 y pico de mil de dólares al año por tener unos turnos que son inhumanos, puedes estar trabajando toda la madrugada como puedes estar trabajando en el otro extremo de Puerto Rico, o juez superior, que tienes que resolver cientos de casos, atender juicios, peleas entre abogados, muchas veces sin un oficial jurídico, o sea, alguien que te ayude a escribir las órdenes, resoluciones y sentencias, y te ganas 90 mil pesos nada más, tú no vas a atraer el mejor de los talentos y tampoco vas a promover de los mejores jueces que podemos tener. Por cierto, el gobierno sí, y la Junta aprobó el aumento de los fiscales y el aumento de los funcionarios de tribunales. Lo que ha faltado es los jueces, que es lo que ha faltado. Es increíble. Javier. Y a pesar de que lo incluyeron en la resolución conjunta de presupuesto para el año 23-24, o sea, el año fiscal 2024, o sea, que estaba incluido ya, y entonces luego se ha formado este varón político que se formó entre la Cámara de Representantes, el Senado y el gobernador, donde ya tenías el Senado aprobándolo, el gobernador lo apoyaba, pero entonces la Cámara de Representantes se trancó y eso resulta entonces que se radica el caso por un juez que básicamente lo que estaba diciendo era, ya eso está en la resolución conjunta, está en la resolución conjunta, no hace falta una ley especial adicional, así que procede el aumento. ¿Qué pasa? Que se dicta la sentencia, pero cuando se va a la Junta de Control Fiscal a decirle, OGP va y le dice, mira, Junta, aquí está la sentencia, dame el go-ahead para pagar, pues eso lleva allí semanas, o ya yo creo que puede haber pasado hasta un mes desde que se emitió la sentencia hasta la fecha, y todavía eso está en veremos de si va a ocurrir o no. En términos de si es buena política pública, si se merecen los jueces el aumento, lo que sea, varias cosas. Luis, no es desde el 2007, es hace 20 años, es desde el 2003. Desde que se aprobó la ley de la judicatura. Desde la ley de la judicatura del 2003, no 20 años, en 20 años los jueces no han recibido un aumento. ¿Qué trabajadora allá afuera me puede decir que en 20 años, con lo que ha aumentado el costo de la vida, se podría estar batiendo con el mismo salario que tenía hace 20 años? Es imposible. Solamente la inflación en los últimos 3 años, luego de la pandemia, te ha básicamente cogido el salario y te lo, ¿verdad? Te ha quitado el poder adquisitivo monumentalmente. Así que usted puede pensar que 90,000 es mucho, que 120,000 o 118,000 para los jueces del Tribunal de Apelaciones, que ya eso es mucho. Pero Fernan lo dijo, o sea, estos son personas que están en lo más alto de su profesión, que tienen que pasar por un crisol donde les hacen background check, los investigan su vida, tienen que tener toda su vida tiene que estar limpia, tiene que estar en orden, sus finanzas tienen que estar en orden, o sea, tienen un estándar bien alto para poder ejercer la profesión y luego obviamente continuar ejerciéndola. O sea, no, una vez entran tienen que mantener ese mismo estándar, inclusive en su vida tienen ciertas cosas que están prohibidas y que se tienen que cuidar muchísimo. Déjeme darle una nota de agosto 3, el Nuevo Día. La Oficina de la Administración de Tribunales anuncia un aumento de 345 mensuales a empleados de la rama judicial. Son 4,019 empleados que se beneficiaron. Eso entiendo que esa ley pasó. El juez Steidel dice y señalaba, que es el administrador, que no había aumento desde hace 25 años a los empleados de la rama judicial. Y tú puedes decir, ¿cómo diablos? Ahí para fiscales, para jueces, para todo el mundo, casi todos los empleados públicos cogieron aumento y los jueces están colgados. Yo la verdad es que no entiendo eso. También hay una serie de notas que tenemos que discutir. Ustedes se fijaron que todos los casos que elevó el Partido Popular en contra y que elevaron las uniones en contra de Promesa, se cayeron todas en contra de la Junta. Boston, en todas y cada una, estamos hablando como de 6 o 7 casos, incluyendo la del Centro de Periodismo Investigativo, que pedía que le entregaran los documentos de trabajo y los memoriales y todo eso. Yo creo que este año una de las grandes lecciones, por lo menos del sistema federal, es que vivimos en una dictadura fiscal,
que esa dictadura fiscal habrá de continuar por lo menos 10 años en Puerto Rico. O sea, empezó en el 16 y la vamos a tener por lo menos hasta el 26 o el 27. No la van a soltar y que no hay manera, no hay impugnación posible. Todos los casos. La Junta no ha perdido un solo caso. ¿Ustedes recuerdan que haya perdido un solo caso en esos 7 años? Perdió uno solo, el de Noel Samot, que querían que quería la Junta nombrar a quien iba a estar corriendo la Autoridad de Energía Eléctrica, y en ese fue el único que la juez Swain le dijo, tus poderes son muchos, pero no llegan a tu poder nombrar un funcionario de la rama ejecutiva. Pero al final del día, con Genera, con Luma, y con la privatización, al final del día controlaban el proceso de la reestructuración de la deuda, y a través de la reestructuración de la deuda pudieron empujar la privatización de la transmisión y distribución primero con Luma y luego pues de la generación, y al final del día pues ahora tienes dos entes privados que son los que están manejando tanto la transmisión y distribución como la generación. O sea, que ir contra la Junta de Control Fiscal es mejor chavarse. Por eso la postura del gobernador de negociar y de sentarse es la postura razonable. Porque si te vas contra la pared, vas a salir trasquilado. Eso es lo que estábamos discutiendo la semana pasada cuando estábamos hablando de la reseña de Salomar y diciendo que la mogolla no es diabólica, tú sabes que por qué decirle que no a una alternativa al bipartidismo. Bueno, el problema que tenemos es que lo mencionábamos la semana pasada, que si escogemos a un grupo de personas que su ficha de batalla es vamos a pelear contra la Junta en todo momento y no continuamos una relación donde tratamos de trabajar con ellos, que es un ente impuesto que a nadie le gusta, que todo el mundo quiere salir de ella, y el gobernador ha sabido cómo driblear esa bola bien, vamos a dar para atrás y nos vamos a tardar más todavía en salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Mira, estuvo ese caso reciente de, creo que era el Centro de Periodismo Investigativo, que también la Junta ganó. Ese caso se radicó en el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, y era porque creo que el CPI deseaba que la Junta le entregara unos documentos bajo la ley de acceso a la información pública de Puerto Rico. Los documentos Morgan, básicamente, lo que estamos hablando, los documentos de trabajo, los memos internos, las llamadas, todo eso era lo que quería el Centro de Periodismo. Y la Corte Suprema dijo... Sabemos que eso es material Morgan privilegiado del administrativo. Y total, o sea, el Tribunal Supremo Federal dijo, eso no va para ningún lado. O sea, la Junta no puede ser demandada para esas cosas. O sea, está tan protegida y tan bragada por la inmunidad del Estado, dependiendo del caso, porque a veces para algunas cosas puede ser un ente medio estatal. Llegar a acuerdo, cumplir y nos vamos. Bueno, ciertamente, porque en el tribunal, si una determinación de la Junta sobre cualquier ley, sobre cualquier asunto que tenga, no necesariamente directo, puede ser hasta un poco relacionado a lo que es el desarrollo económico o asuntos fiscales, la Junta viene y te invalida una ley que fue firmada por la Cámara de Representantes, aprobada por el Senado y firmada y te la puede invalidar de un plumazo. Pero tengo que decir que estoy de acuerdo con Fernán, porque mira todo lo que ha logrado la administración de Pierluisi con la Junta en términos de negociación. Negociando. Lograron una reestructuración de la deuda sin un recorte a las pensiones. Cero recorte a las pensiones. Es que la prensa nunca te va a mencionar, que el PNP te protegió todas las pensiones públicas. Eso es una. Número 2, ha logrado aumentos para los empleados públicos que la Junta ha aprobado en los presupuestos. O sea, eso es otra cosa que ha logrado la administración. Ha logrado también, en términos de lo que fue el acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica, se echaron para atrás el acuerdo original y negociaron un mejor acuerdo para el gobierno, o sea, y para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas. O sea, esos tres logros nada más. El aumento de los fiscales y el aumento de los empleados de la Cámara Judicial. O sea, estamos hablando de unos logros que han tenido un efecto directo en el bolsillo de los empleados públicos, que han tenido un efecto directo en las finanzas del gobierno de Puerto Rico, para que el gobierno de Puerto Rico
esté buscando en este momento decir, mira, yo tengo ahora mismo, yo estoy corriendo la isla con un superávit, tengo un exceso en los recaudos en el sentido de que estoy gastando menos de lo que gastaba antes, con la deuda reestructurada y todo. Así que yo quiero devolverle al consumidor, o sea, al contribuyente, parte de lo que me ha estado pagando hasta el momento y reducir las tasas contributivas. O sea, estamos en ese punto porque el gobierno logró una buena reestructuración de la deuda, se ajustó en términos de los gastos y lograron en términos de lo que son negociaciones con la Junta, unas buenas negociaciones en cosas que impactan directamente a todo Puerto Rico. No, y ahí están los resultados, o sea, son resultados tangibles. No solo eso, acuérdate que también, o sea, con sus aciertos y desaciertos, el gobierno también implementó un plan de clasificación uniforme que representó un aumento de salario para varios empleados públicos. Eso también se logró en parte por negociaciones que se hicieron con la Junta. Oye, lo que es increíble es que nada de esto lo reseña la prensa. La importancia de programas como este, que tú puedes mirar atrás y decir, wow, todo lo que se hizo este año, todo lo que está pendiente, nada de esto, porque la prensa nuevamente desde la inmediatez, uno pensaría hacer este tipo de análisis requiere tener memoria, y qué más memoria que tiene la prensa, que ellos tienen sus récords para sacar todo. No es que no tengan información. Porque ellos, o sea, hay muchas personas, y estoy seguro que hay personas dentro de la prensa que están bien conscientes de que la política es emotiva, y si ellos generan emociones malas entre la gente, van a poder formar un revolú en las elecciones de este país. Eso es así. Fíjense que hay una serie de cosas también, otras noticias que salen aquí. Hubo una en agosto, el juez Anthony Cuevas, que es uno de los mejores jueces del sistema, ordenó abrir los portones de la YUPI y ordenó al sindicato a cesar y desistir de bloquear las entradas en un asunto, una huelga viciosa de esas que hicieron, ustedes recordarán, y esa pues la tenían. Eso es otro de los detalles, y nada, eso es otra nota. También vamos a hablar un poquitito de, hubo la reforma laboral, se quedó, pero sin embargo el intento de la legislatura de meter la reforma laboral, una nueva reforma laboral del sector privado, ahí la Junta de Control Fiscal la paró. Nadie ha ido contra eso. No pueden. No hay remedio contra eso, porque la propia ley promesa establece que la Junta, en su único criterio, o sea, el único que tiene que decir que eso está en contra del plan fiscal es la propia Junta, y a la Junta hacer ese argumento, los tribunales no pueden ni siquiera revocarlo, ni por abuso de discreción, ni por nada. Eso es lo que han decidido tanto los tribunales, aquí la juez Laura Taylor Swain, como el tribunal de apelaciones del primer circuito, y hasta el Tribunal Supremo. O sea, esto ha llegado ya en varios casos que han llegado de la Junta al Tribunal Supremo y han refrendado esta posición de que cuando se trata de asuntos fiscales, la Junta es la única que tiene la discreción para determinar si eso está en contra del plan fiscal. La otra gran controversia que tuvo el Supremo, el Tribunal Superior y el Supremo prácticamente le dijeron no a la mordaza, a la mogolla, y las mogollas electorales siguen siendo inconstitucionales. A nivel abajo el superior fue el juez Raúl Candelario, y a nivel de Supremo el Supremo. Sin embargo, no hay manera que eso impida lo que están haciendo, que es la mogolla, poniendo candidatos de agua y un partido endosando los candidatos de otro, y así completamente. Eso es un poco más difícil en términos de ejecutar y de que en la papeleta se dé, pero por otro lado no hay quien lo impida, esos acuerdos. O sea, tú tienes ahí, ya eso es una zona más gris, porque las expresiones que puede hacer un
un funcionario político, o más bien un candidato político, pueden estar cobijadas bajo el derecho a la libertad de expresión. O sea, lo que está prohibido es la coordinación o las candidaturas coaligadas, que es esa coordinación abierta entre dos o más partidos para poner a candidatos a correr bajo más de un, o sea, no técnicamente, pero para todo propósito práctico, bajo más de una insignia, que eso es lo que se determinó que no se puede hacer. Pero, pues, o sea, la realidad del caso es, vamos a ver qué es lo que, la sustancia de lo que esas personas que quieren hacer la mogolla están proponiéndole al pueblo de Puerto Rico. Le están proponiendo al pueblo de Puerto Rico ningún tangible. O sea, nada distinto a las pataletas que la legislatura dio durante este cuatrenio bajo el Partido Popular, de pelear contra la Junta, de la redistribución de riqueza, de más derechos para todo el mundo sin saber cómo, o más programas y más beneficios para todo el mundo sin saber cómo los vamos a pagar, y de un mensaje que es abiertamente pro independencia cuando la mayoría del pueblo de Puerto Rico no favorece esa fórmula. No mucha gente recuerda que esta prohibición de la mogolla que se pasa a raíz, ustedes recordarán, de lo que fueron los pibazos. Los pibazos es un triple voto por dos candidatos. Usted votaba por dos candidatos, pero en realidad si votaba bajo la insignia del PIB, aunque no le votara a ningún candidato, valía para el PIB, que es una cosa absurda, y ese es el caso que produjo, de hecho, sobre ese caso se decide la elección del 2004, ¿ok? Y eso produjo tanto malestar y tanta injusticia que una elección que había ganado el PNP en buena lid terminó perdiéndola Pedro Rosselló, a pesar de que el PNP había ganado Cámara y Senado y comisaría. Son las cosas que la gente no nos recuerda nuevamente. La prensa reporta estas cosas como si cayeran de paracaídas. No, es porque los partidos mayores no quieren esto, no, porque los partidos mayores no quieren. Claro, el Partido Popular, que entonces se benefició de los pibazos, ahora no, porque sabe que una mogolla legítima bajo que hubiera funcionado como los pibazos, a quien los afecta más a ellos. Por esa razón. Esas cosas no se explican. Mis amigos, vamos a hacer la pausa. Estamos en este programa especial de los analizando para ustedes los principales asuntos y controversias de este año en términos jurídicos. Obviamente hemos pasado por muchos de los casos. Les recordamos que no hay unos casos mayores en términos de lo que es la administración, y cuando regresemos vamos a comenzar con el análisis de la corrupción, ya no a nivel federal todavía, pero sí a nivel municipal, de los casos que se han radicado, particularmente contra los alcaldes populares y naturalmente los dos grandes del PNP el año pasado, que fueron el exalcalde de Guaynabo y el exalcalde de Cataño. Pero este año le cayó la macacoa a Ponce, Mayagüez, y sendas investigaciones en Aguadilla y en Arecibo, y lo que falta. Así que vamos a la pausa. Y Guayama tuvo sus líos también. O sea, aquí hay una debilidad bien grande en términos de lo que es la base. Son alcaldes de cabecera de distrito, particularmente Ponce, Arecibo y Mayagüez. Adelante. Sí, mira, ese último punto que trae yo creo que es el más importante. O sea, estamos hablando de alcaldes que son cabeceras cuyos municipios son cabeceras de los distritos. ¿Qué pasó en Ponce, Luis? En términos del distrito senatorial, los populares colaron sus dos senadores. O sea, aparte de retomar la alcaldía de Ponce, que había sido María Mayita Meléndez la alcaldesa, ya creo que por 3 términos, si no me equivoco, lograron acaparar los 2 puestos de senador por acumulación en ese distrito. En Arecibo, ¿qué ocurrió? Ocurrió básicamente lo mismo. En Arecibo, Proyecto Dignidad le roba votos al Partido Nuevo Progresista en términos de lo que era la papeleta del Senado, y al final del día los populares logran entonces una victoria ahí en ese distrito senatorial, y eso es lo que básicamente le dio al Partido Popular, que a pesar de que solamente lograron entrar 2 senadores por acumulación,
al lograr unas victorias en los distritos como estas, entonces logran por lo menos una pluralidad de votos y logran entonces con ¿verdad? Haciendo caucus con Joan Rodríguez Bebe y el senador Vargas Vidot, pues logran entonces la presidencia del Senado, y eso ha culminado en tener un poder en el Senado donde han estado bloqueando nombramientos importantes y relevantes para el partido, no, para el gobernador, ¿no? En el Departamento de Educación, en términos de la judicatura, los fiscales, o sea, lo que han sido los nombramientos y el tranque que ha tenido el Senado en este cuatrenio se le debe en gran parte al trabajo que hicieron en Arecibo, que hicieron en Ponce. ¿Qué pasa? Que entonces ahora tienes un alcalde de Ponce en su primer término que está acusado, que se ha ya encontrado causa para arresto contra él, está en un proceso y acaba entonces también de radicar para volver nuevamente a la reelección, Luis. O sea, un alcalde que está pasando por un proceso criminal. Eso debilita en cantidad. Claro, entonces esa victoria grande que tuvo el Partido Popular en el distrito de Ponce y en la alcaldía de Ponce, pues entonces el Partido Nuevo Progresista está viendo un hueco ahí para regresar no tan solo a la alcaldía, sino tratar entonces también de recuperar el distrito senatorial, y eso sería clave para las esperanzas del PNP de lograr obtener una mayoría en el Senado en el 2024. Igualmente en Arecibo ocurriría lo mismo de finalmente el alcalde de Arecibo, que se ha hablado muchísimo de los escándalos que tiene y de las posibles de las investigaciones que están, si al final del día fuera acusado, pues eso sería también otro escollo más para el Partido Popular en otra cabecera de distrito. Así que eso es lo más relevante para mí de esas acusaciones, de los alcaldes, el efecto que tiene no solamente en el control de los municipios, sino en los distritos senatoriales y obviamente en la carrera a la gobernación. Dos controversias más jurídicas, y en esta yo en realidad no sé dónde terminó. Ahí se me quedó Mayagüez. A Mayagüez se te quedó, pero ya mismo lo cogemos. Se salió con la suya Mariana Nogales, no causan 22 de 24 cargos, eso fue en mayo. Hubo ahora en noviembre una vista en alzada. ¿En qué terminó eso, por cierto? Bueno, lo último que sucedió fue que el FEI recurrió al Tribunal de Apelaciones por la determinación inclusive de causa probable, porque la jueza del Tribunal de Instancia le había cambiado la teoría al no Ministerio Público, pero al FEI. La teoría quiere decir, pues, la idea de lo que el fiscal especial independiente se proponía aprobar, y eso es clave para el FEI, porque a base de eso es que ellos organizan y preparan su evidencia. O sea que si alguien, ya cuando tú inicias un caso, te cambia la teoría, muchas veces representa un problema serio para ti. Y no hubo una vista en alzada también sobre evasión contributiva, sobre la evasión contributiva también. Correcto. No sé dónde está eso, pero obviamente ese caso está en los tribunales. Y el otro caso grande fue ligado a la corrupción también, la destitución de Elizabeth Torres, que llegó hasta el Supremo. Y obviamente estamos hablando de una mujer que no desempeñó su deber para lo que fue electa y se destituyó. Fíjense que ya no llevó esto para más ningún lado, y ese problema ético le costó una nominación para comisionada residente en el Partido Dignidad. Eso es otro tema que tienen. Sí, mira, y recapitulando, esa vista o sea, vamos a ponerlo así, lo que constituyó el juicio para Elizabeth Torres, que fue la vista donde se le dio la oportunidad a ella de presentar evidencia del trabajo que había hecho, queriendo decir los informes de las gestiones que había hecho en Washington para adelantar la estadidad. Lo que vimos fue una serie de videos que no hacían sentido, que parecía algo salido de QAnon, de una página de internet de QAnon, o sea, de ideas de conspiración, entre otras cosas más. La de las vacunas, y que ha causado
que correcto, un montón de gente, que el 98% o el 95% no se vacune. Hay cerca de 80 y pico muertes ya por no vacunarse de influenza, y ahí está. Pero que en la oportunidad que ella tuvo para probar su trabajo, en realidad a ella no le interesaba y no le importaba el puesto de delegada congresional. Y eso me lo demuestra a mí la evidencia que presentó en el tribunal. Ella utilizó eso como plataforma para lanzarse de alguna manera a un cargo, por un cargo público, de personas que comulgaran en la iglesia de las teorías de conspiración y el alt-right que tenemos en Estados Unidos, y ella lo utilizó. O sea, a ella no le importaba, y ¿sabes qué? Y no me sorprende el resultado que tuvo. Por eso es que ni el Tribunal de Apelaciones y menos todavía el Supremo le iba a dar la razón. O sea, el cambio de Elizabeth Torres fue básicamente un cambio donde deja el mensaje de estatus, lo cambia a la cuestión de las vacunas y a todas las teorías de conspiración del alt-right, con tal de convertirse en candidata de dignidad, y lo menos que ella esperaba era que dignidad la iba a dejar. Porque es que se inhabilitó porque la votaron de un cargo electivo. O sea, como que she didn't think her cunning plan through. O sea, no pensó 3 pasos más adelante y salió trasquilada. Pero pues, bueno, en términos, ella quizás no esperaba que el Departamento de Justicia le iba entonces a radicar el caso para destituirla. Eso ocurrió. Logró comprar un poco de tiempo porque en primera instancia le compraron la teoría de que esto era una cuestión política, le desestimaron el caso a justicia, pero en alzada, en apelación, el Tribunal de Apelaciones lo revocó, y el Tribunal de Apelaciones dijo, no, tienes que ir al Tribunal de Primera Instancia, y el Tribunal de Primera Instancia tiene que ver la prueba y tiene que tomar una determinación sobre esto. Cuando yo cuando finalmente se hace el juicio y leo la sentencia va informe por informe estableciendo qué era lo que había hecho Elizabeth Torres en cada uno. Y cuando va haciendo ese resumen de lo que eran los informes por escrito, sí, básicamente te está diciendo y te está dejando saber, en este informe la delegada lo que se dedicó fue a criticar al gobernador Pedro Pierluisi por la postura XYZ, y en ninguno de ellos había gestiones a favor de la admisión de Puerto Rico como un estado, que fue para lo cual ella fue electa. Yo creo que Elizabeth fue una funcionaria deshonesta. Yo creo que en términos de tú como persona, olvídate de como funcionario, que tú como ser humano, tú decidas que tú estás en un puesto electivo en el que te eligieron para realizar un trabajo, y tú decidas que tú no vas a realizar ese trabajo, pero y que yo estoy en contra de la delegación per se, porque ella luego entonces tomó la postura de que la delegación no debería existir. Exacto. Por lo tanto ya no debía. Pero entonces me quedo ahí porque yo quiero seguir cobrando mi salario y quiero seguir cobrando los $90,000 que ella cobraba, más las dietas, etcétera. O sea, eso es una postura totalmente deshonesta. Es olímpica. Y o sea, al final del día, por lo menos el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Justicia y los tribunales, yo creo que en este caso se hizo justicia, porque tú no podías tener una funcionaria cobrando un sueldo sin estar haciendo su trabajo. Hay funcionarios que son inefectivos en lo que hacen, Luis. Hay funcionarios que pues quizás no valen el salario que se le paga, pero al menos intentan hacer el trabajo, o ¿verdad? O lo hacen, tú sabes, aunque no sean efectivos. Pero eso es otra cosa totalmente distinta. Tú decir, no, mi puesto no debería existir, pero yo me voy a quedar aquí cobrando. Y voy a estar haciendo otras cosas que no tienen nada que ver para lo cual yo fui electa. Y los informes eran, el gobernador es corrupto porque obligó a medio mundo a vacunarse y nos obligó a usar mascarilla. ¿Qué caramba tiene que ver eso con el estatus político de Puerto Rico? O sea, fíjense, que pues que eso se lo buscó. Bajó. Yo creo que es importante que eso bajara en la prensa. Y me lo acuerdan ahora, pero no constituye parte del récord público como tal, ese tipo de cosas. Eso era para haber puesto 3 o 4 páginas del periódico, ¿verdad? Nada más que con las citas de ella. Y uno mira estas cosas. Ahora
ustedes me refrescan la memoria porque leí la sentencia, pero si no, estas cosas no las bajé. ¿Por qué? Porque yo cogí de la prensa, me alimenté de la prensa. Otra de las grandes controversias que se dieron, controversias que aparentemente no llegan, pero sí llegan, es la cuestión de los poderes del FEI. Hubo un caso donde el Supremo determinó que el FEI no tenía jurisdicción sobre personas privadas. Creo que fue el caso de creo que algo tenía que ver con la cuestión del COVID, ¿se acuerdan? Las pruebas de COVID o algo así. Y ese caso es importante porque se delimita lo que es el poder del FEI. Y ahí está, y de hecho el FEI también, otra de las grandes noticias, muere la presidenta del FEI, Nidia Cotto vive, se elige el panel a Igris Rivera. Ese es otro cambio, y el Partido Popular le declaró la guerra completa al FEI, de manera que si el Partido Popular ganara el control total de la legislatura, el FEI va a pasar a mejor vida. Ese es otro de gran tema. El FEI es un instrumento que en realidad no debía existir. La figura del fiscal especial independiente surge a raíz de Watergate. ¿Por qué? Porque estaban contaminados el Departamento de Justicia de Nixon lo controlaba, y por lo tanto la fiscalía, que está bajo el Departamento de Justicia, entendía no era independiente. Aquí se hace a raíz de Maravilla, ustedes recordarán. Y en eso pues han tenido aciertos, han tenido desaciertos. Es un instrumento para bregar con la corrupción, es alterno al Departamento de Justicia, le quita al Departamento de Justicia gran parte de la responsabilidad del procesamiento criminal, pero no de la investigación, porque bajo la ley del FEI la vasta mayoría de los casos que los referidos van primero a justicia. Así que la figura del FEI queda incólume después de todos estos embates de este año. Eso es otra nota. Mira, yo no sé desde hace cuántos años se está hablando de si el FEI debe eliminarse, o si se debe enmendar la ley, o si se debe crear un nuevo cuerpo, o yo no sé qué. A nivel federal no existe una oficina del FEI. A nivel federal, el secretario de Justicia, dependiendo del caso, puede designar un fiscal especial independiente, un special counsel, para propósitos investigativos. También está la particularidad que muchas de las investigaciones criminales a nivel federal se hacen a través de los gran jurados, que es una figura que no tenemos en el sistema de justicia puertorriqueño. Y posiblemente por eso pues se crea una oficina dirigida por un panel con fiscales que son contratados, vienen de la práctica privada, algunos con experiencia en lo criminal. El Supremo determinó en el caso del FEI que sí tenía jurisdicción sobre Aaron Vick, ustedes recordarán, y Juan Maldonado, que eran empresarios. Eso es al revés, o sea, sí lo tenía. Fue abajo que se determinó. Así que te tengo esa, que es otra de las noticias. Y finalmente otra nota que salió es el juez de Alfonso Martínez Piovanetti desestimó la demanda del Senado contra el gobierno para obligarlo a someter el nuevo presidente a la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes recordarán eso también. Mira, ¿cuántos habían rechazado? 3. Sí, perdieron más sí, 3. porque también se habían sometido unos cuantos al pleno de la comisión, que fue lo que el juez Martínez dijo: mire, el gobernador no debe hacer eso, pero aún así reconocemos que el gobernador sí había cumplido con su obligación de sometérselo a la legislatura, pero fue la legislatura la que rechazó los nombramientos. O sea que ahí el presidente del Senado fue por lana y salió trasquilado, lució muy mal. Pero eso es otra señal más con lo que contamos de la legislatura popular. O sea, tienen un doble discurso. Por un lado dicen que el gobernador no hace su trabajo, por otro lado llevan los casos a los tribunales y los pierden casi todos, precisamente porque se demuestra todo lo contrario. Eso fue lo que pasó aquí. Ahí no había caso, punto. Lo que tienen que hacer es, mira, el gobernador es el que decide a quién va a nombrar. Y si ustedes lo rechazan, problema de ustedes, pues seguimos corriendo con la comisión como está.
Y como resultado de eso, vamos a tener un evento electoral presidido por una jueza interina, que se quede interinato. Es lo que se llama, es un daño autoinfligido. El Partido Popular muy bien pudo haber negociado 5 ocasiones con el gobernador, un presidente y una vicepresidencia nueva o lo que fuera, y no lo hicieron. Bueno. Es otro daño autoinfligido. La información es que ellos querían, o sea, lo que se rumora por ahí es que ellos querían nombrar a un juez o jueza alterna afiliada o que se identificara con el Partido Popular. O sea, como que gobernador, tu nombras de juez presidente, pero la juez alterna, pues entonces, o el juez alterno, pues eso entonces tiene que ser un popular. Y esa básicamente era la razón por la cual se rumora que rechazaron todos los nombramientos del Ejecutivo, algunos sin siquiera evaluarlos en sus méritos, como no le dieron vista. Hubo uno que lo bajaron, Luis, el mismo día que se sometió, lo bajaron y lo colgaron. O sea, estamos hablando de profesionales, jueces, que se exponen, ¿verdad? Y deciden, mira, me voy a exponer porque quiero, ¿verdad?, prestar mis servicios a Puerto Rico, y tienes una legislatura que por motivos puramente politiqueros los cuelgan, tratan de mancharle su reputación. Ahí se perdió un buen juez y presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Que ya tenía toda la... Claro, ya había corrido la última elección, que llegó también ahí con unos meses antes por el asunto que ocurrió en la primaria del 2020, y llega Rosado Colomé, logran tener una elección en el 2020, una elección general bastante exitosa. Luego entonces lo tienes por 3 años, pero como se le vencía su término, tenían o que confirmarlo para el Tribunal de Apelaciones como él quería, o rechazarlo, y al final del día terminaron rechazando a un buen juez porque querían crear la crisis para poder entonces ir al tribunal y que el tribunal destituyera a la juez que está ahora de presidenta interina, que es Jessica Padilla. Y pues, como dijo Fernan, le salió el tiro por la culata. O sea, y mira qué cosa, lo mismo le pasó con las enmiendas que querían el Código Electoral. Se negociaron y cambiaron el discurso al último segundo. Y quedaron sin enmiendas, sin la soga y sin la cabra. ¿Sabes por qué? Esa era la protección más grande que tenían contra la mogolla. Y resulta ser que estaba pactado, y es el presidente actual del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, que lo manda a tumbar la cabeza. O sea, se cortó los pies, ¿verdad? Esa es otra controversia. De hecho, la cantidad de casos que el Partido Popular ha perdido a nivel federal y estatal ha sido brutal, y no es por falta de abogados, es sencillamente porque ha radicado cuanta tontería hay, casos frívolos, y el derecho no está hecho, y los tribunales no están hechos para atender casos frívolos, te los van a desestimar de plano, ¿no? Hay otro de los temas que son los casos ambientalistas, con excepción de Sol y Playa, condominio Sol y Playa. Y los ambientalistas prácticamente perdieron las pretensiones, radicados, y eso es un tema que vamos a coger cuando regresemos, al igual que vamos a tocar áreas, determinaciones judiciales que no tenían o aparentemente no tienen ninguna repercusión político-partidista, pero que en efecto dejan una huella y dejarán una huella en el año 23. Recuerden, mis amigos, estamos en el gran resumen de las noticias de tribunales, jurídicas, corrupción, justicia, los casos principales. Hoy miércoles 27 de diciembre, mañana vamos a estar con ustedes dándoles el análisis de las noticias globales, el estatus y las nacionales, y el viernes con el resumen económico. El deber ministerial es fuentes alternas, por lo tanto las fincas solares son el clásico caso de ir hacia una energía renovable. También a nivel federal, ese mismo grupo radicó una demanda a nivel, creo que fue en la Corte de Distrito del Distrito Columbia,
para parar el dragado del Cuerpo de Ingenieros de la Bahía de San Juan para permitir la entrada de buques cisternas de gas licuado. La perdieron también. O sea, cuando le toca la hora, o sea, los ambientalistas ganan todos los casos en la prensa de Puerto Rico y los pierden en los tribunales. Esa es la realidad, con excepción de Sol y Playa. Pero espérate, porque Sol y Playa no lo radicaron ellos, Sol y Playa lo radicó la Junta de Planificación misma. O sea que ellos perdieron todo. Todos los casos que radican los pierden. Ellos ganan, Eliezer Molina gana todos los casos en la prensa, pero pierden todos los casos. Es una realidad. Por alguna razón, esos temas ambientales salían todos los martes. Yo no sé por qué, o sea, no sé si es que tienen un calendario en los medios noticiosos de, mira, el martes es día del medio ambiente. Yo recuerdo también que discutimos una nota donde se criticaba la canalización de Río Puerto Nuevo o de un caño que hay en esa área, porque podía desplazar a ciertas comunidades, al igual que también se hablaba en contra de la canalización de unos cuerpos de agua en el área de Toa Baja, porque también podía dar paso a que gente con dinero comprara unas locuras que escuchamos en los medios. Sí, o sea, y el caso de las fincas solares en terrenos agrícolas, mira, Luis, sencillo. Si el terreno no se está explotando para lo que originalmente estaba destinado y tenemos una demanda alta de energía y lo que tenemos ahora mismo son plantas que lo que hacen es envenenar el aire de Puerto Rico porque son plantas antiguas que corren con aceite. Entonces venimos con molinos de viento y no los quieren porque asustan a las vacas o a los pájaros. Ponemos placas solares, no las quieren porque es que no podemos sembrar. Bueno, pero se estaba sembrando allí. No quieren nada, no proponen nada, son agitadores políticos, no son ambientalistas serios. Y esa es la clase de discurso que no permite que Puerto Rico acabe de sacar los pies del plato en ciertas áreas. Mira, en las placas solares yo creo que el más evidente, que te deja saber que la agenda de estos grupos no es en realidad a favor del ambiente, no es en realidad a favor de una energía limpia, porque se pueden estar hablando en los medios de que necesitamos energía limpia, necesitamos sol, queremos sol, etcétera, pero cuando se proponen fincas de placas solares, se oponen a todas, porque no hay ni una sola que hayamos visto este año, ni un solo proyecto en la cual no se opongan por X o Y razón. O sea, si vamos a hacer fincas solares que requieren una gran cantidad de terreno para tú poner todas las placas que te requiere generar 5, 10 megavatios, pues entonces, no, ahí no, en ese terreno no deben estar. Deben estar en los techos de todo Puerto Rico. Debemos hacer una red que esté, o sea, tú quieres obligar a la gente a que tiene que poner placas solares. ¿Cuánto vale un sistema de placas solares? Exacto. 30 y 40 mil por casa. No, sube. Más. 50 mil. No, puede costar hasta $91,000. 1.4 millones de hogares. Sí, por eso. Y se lo ponemos a todos. Y pues entonces lo que quieren es que se lo pongan. ¿Cómo vamos a costear eso? Bueno, no te lo dicen. No te lo dicen, como García San Inocencio, no te dicen cómo van a sustituir los fondos federales. Javi, y también, pero si se van a poner con fondos federales, tenemos prueba de que esas casas se construyeron legalmente o que son propiedad del que dice que es dueño, que eso es otro problema que no ha permitido que se utilicen cientos de miles, si no millones de dólares de fondos en FEMA. Las propiedades de Puerto Rico están así. Para poner placas solares para energizar pozos de agua en el campo. Porque ni siquiera se sabe si el terreno donde se quiere poner las placas solares son del que dice ser dueño. O sea, vamos, proponen cosas y no saben ni de lo que están hablando. Dicen disparates por ahí. Otra cosa, perdieron todos los casos de Luma y Genera. Todos los casos que se radicaron contra Luma y Genera, perdido. Pero antes de eso, pues las placas solares se oponen. Pues entonces, mira, AES, que trabaja con carbón, la queremos cambiar entonces y moverla de carbón a gas natural porque es más limpio, más eficiente. No se puede, no puede ser gas natural. ¿Qué puede ser? Entonces no hay alternativa. O sea, como tú mencionaste también, quisieron bloquear el dragado de la bahía de San Juan para traer barcazas de gas licuado, de gas natural grandes, para que entonces pudieran abaratar los costos porque la importamos en mayor cantidad.
abarata los costos. No, eso tampoco. O sea, no hay forma de ganar. Quieren salir alegadamente del petróleo puerco y moverse a energía renovable, pero cada vez que hay un proyecto de energía renovable o de por lo menos gas natural, también están en contra. No hay forma de cómo complacerlos. Es una cosa, vuelvo a repetir, la prensa no hace una relación de todas estas derrotas. Entonces te presenta cada caso individual y la gente no tiene memoria y dice, espérate, esta gente no tiene credibilidad. Esta gente pierde en todos los casos ambientales, pierden todos los casos energéticos, no tienen razón alguna y sin embargo los pintan como héroes de esta patria. Eso sí, con un edificito de condóminos benditos allá en Rincón, así, allí, eso los gano, ¿ves? Pero fuera de eso, es otro de los grandes movimientos y otra de las grandes omisiones de nuestra prensa. De hecho, aquí se llegó al ridículo de que objetaron hasta los abanicos en las escuelas. Objetaron lo compraron muy rápido. Lo compraron muy rápido. No, que tenemos fogaje. Traigan abanico y tan pronto trajeron los abanicos. No, es que los abanicos pueden causar alergia. O sea, usted oye todas estas barbaridades y dice, pero ¿cómo la gente se cree estas barbaridades? Le traigo otro tipo de caso que se discutió aquí. La cuestión de la declaración de inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria de los productores de espectáculos de arte. Este es el único lugar en el mundo donde hay que tener licencia para ser actor, para ser productor de arte, para ser músico. O sea, esto es una locura. Es una locura. Las artes son la máxima expresión de la libertad de expresión. Son la quinta esencia de la libertad de expresión. Las artes, usted no necesita una licencia para las artes, como no necesita una licencia para predicar. Pero aquí, ¿por qué? Porque era una piñita. Todos estos colegios lo que crean es proteger una piñita privilegiada. Es lo que se llama closed shop. Ustedes lo saben, no permito. Pero imagínense que pidamos un colegio de pintores, ¿no? O de escultores, o de artesanos, un colegio de artesanos. Es locura. Son patentemente inconstitucionales, pero Puerto Rico es el único país del mundo que tiene eso. Que para ser artista necesitas permiso del gobierno. Porque el interés apremiante del Estado es garantizar que haya un cuerpo que fiscalice la labor del artista para que el público goce de un espectáculo de buena calidad. Que eso es lo que sale en la ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos. De hecho, yo me acuerdo haber llevado una demanda contra esa colegiación compulsoria hace 10 años que la perdimos. El juez Domínguez la declaró sin lugar, la llevamos en la federal. Pero en ese entonces no había ambiente ni la mentalidad que tenemos ahora de que la libertad de asociación es más fuerte que la necesidad del gobierno de entregarle la regulación de las profesiones a organismos que son privados o a veces cuasi públicos. O sea, que es diferente al requisito de licenciamiento que corre el Departamento de Estado, por ejemplo, para un montón de profesiones. Entonces, pues ahora estamos viendo ese cambio de paradigma para desmantelar favoreciendo el desmantelamiento de todo este andamiaje legal que es proteccionista, que es de regulación, ¿no? Y eso pues puede tener sus cosas positivas también, como puede llevar a consecuencias no esperadas, que pues eso es un tema larguísimo del que podemos hablar todo el día, pero ahí tú ves, lo descolegiaron el otro día, ¿verdad? El que tú estabas diciendo. Sí, el colegio de productores. No, de espectáculos. Lo que hablaba ayer era que ustedes recordarán que el caso de la colegiación de ingenieros se perdió. O sea, lo que pedían. Y entonces ustedes recuerdan que la semana pasada apareció el colegio de ingenieros dándole un premio, no el colegio, sino obviamente el Comité de Derechos Humanos, en el colegio de ingenieros, un premio a la espía puertorriqueña que espió para Cuba estando en el Departamento de Estado por mucho tiempo, Ana Belén Monte. Y tú dices, si esto no es política, yo como ingeniero no quiero estar metido, asociado con esto, ¿verdad? Y allí estaba Oscar, ¿cómo se llama? El que era de los llamados presos políticos, todo eso. Y tú dices, ¿cómo es posible
que se permita esto y que algunos sí y otros no. Porque eso depende de cómo vote el Supremo y quién está enchismado con quién en el Supremo. Mira, el Colegio de Productores que sí, el Supremo aprobó, ¿sabes? Lo descolegió. Ese era peor porque ese tú tenías que tener un productor que ya estuviese colegiado como tu padrino. Esa es la madre de como tu padrino para o sea, sí, no era ni siquiera que el colegio tenía que pasar juicio sobre tu capacidad para poder ser productor. No. Es que tú necesitabas a alguien que ya fuera, que ya estuviese ahí, que te apadrinara. O sea, si tú no tenías a alguien que te apadrinara, olvídate, tú ni siquiera podías aplicar para poder ser miembro o poder ser productor en Puerto Rico. En términos del caso del Colegio de Ingenieros, lo iba a traer porque me acordé de lo que acabas de decir. Recordemos que uno de los detonantes para la descolegiación del Colegio de Abogados fue que en el Colegio de Abogados se veló a Filiberto Ojeda Ríos, Filiberto Ojeda Ríos, que era el jefe de los macheteros. Y eso fue parte de lo que levantó la ira de los estadistas que estaban que se tenían que colegiar compulsoriamente en el Colegio de Abogados y obviamente otras cosas que hizo el colegio en cómo manejó el dinero de las cuotas, etcétera, que por años se estuvo percorando eso hasta que finalmente se lleva el caso y se logra la descolegiación del Colegio de Abogados. De ahí en adelante el Supremo ha estado mirando caso a caso, colegio a colegio, dependiendo de cuáles son las circunstancias del colegio para determinar si lo descolegio o no. Ese caso del Colegio de Ingenieros terminó empate, si no me equivoco, 4-4, y por eso no se descolegió el Colegio de Ingenieros, que le pasó lo mismo también al CPA. Ahora, el Colegio de Médicos sí, se logró la descolegiación del Colegio de Médicos y otros, pero como se está mirando caso a caso, pues puede ocurrir esto. Y a mí me recordó eso que ocurrió con Ana Belén Montes y ese homenaje que se le hizo allí a lo que ocurrió en el Colegio de Abogados cuando se veló a Filiberto Ojeda Ríos allí. Mire. Y se le dio, yo creo que también se le dio un título, un homenaje póstumo como abogado honorario o algo así, hicieron esa gente. Hay otros casos que tienen un impacto. Por ejemplo, la Corte Federal en abril declaró inconstitucional la ley que penalizaba brindar información falsa durante la pandemia. El juez Pedro Delgado correctamente dijo: no se puede criminalizar la expresión pública. Recuerden, hubo dos casos sobre los poderes de la pandemia. Ese fue uno donde de los decretos ejecutivos, entre las cosas que sacaron, yo me acuerdo de aquella ley que tú no podías promulgar información falsa. Y la otra, el Supremo revocó al apelativo, esto fue en febrero, que determinó el apelativo no podía emitir órdenes ejecutivas que reglamente la conducta de ciudadanos durante la pandemia. El Supremo ahí fue sabio, porque obviamente tenemos apuntado otra pandemia, va a venir en algún punto dentro de los próximos 100 años, pero cuando llegue la próxima pandemia, tú no sabes si va a ser bien violenta. O sea, el COVID tenía una mortalidad de ¿cuánto era? De 0.3%, 4%. El día que llegue una enfermedad, un patógeno, donde la mortalidad sea de 50%, 80%, si tú le cortas las manos al gobierno, te fastidiaste. Esos son dos temas adicionales que refuerzan. Yo entiendo que muchas de las órdenes ejecutivas que siguió Wanda Vázquez y que desmanteló Pierluisi, que eso es otro de los logros de Pierluisi, la desescalada fue bastante rápida. En menos de 4 meses ya estaba desescalado todo. Pero muchas de esas órdenes ejecutivas eran patentemente inconstitucionales, pero ningún tribunal se atrevía. En medio de la pandemia, cuando no había ni tan siquiera una vacuna puesta. Lo que sí en efecto es la campaña de miedo que metieron los religiosos y los conservadores fue tal que ahora estamos pagando los platos rotos. Hay menos vacunación de los niños en las escuelas, menos vacunación de COVID, menos vacunación de los refuerzos del flu, y eso lo que está causando es más muerte.
Bueno, y puede ser la antesala a una nueva pandemia, uno nunca sabe. Claro, o sea, porque los virus de temporada pueden mutar y tenemos un COVID nuevo y sabe Dios lo que va a pasar. Yo me acuerdo que cuando comentábamos sobre la ley del Departamento de Seguridad Pública, que era la base para que se dictaran las órdenes ejecutivas que se fueron emitiendo durante la pandemia, esa ley es bastante ambigua en cuanto a qué es lo que el gobierno puede prohibir o no puede prohibir, más allá de un toque de queda, bajo qué circunstancias, y el llamado que hacíamos es a que la legislatura, de una forma sosegada, después de que se acabara el evento, se sentara a evaluar el contenido de esa ley y darle una mejor definición. Digo, toda pandemia es distinta, depende del tipo de enfermedad, cómo se transmite. Puedes cortar las manos, claro, amarrar las manos al gobierno. Pero que políticamente hablando, yo entiendo por qué ningún tribunal se atrevía a meterle mano al asunto en ese momento, es porque no sabíamos con qué estamos bregando. Ahora mirando para atrás, pues fácil decir, eso no fue tan grave como lo pintaban. Por cierto, el año comenzó con una decisión del juez Raúl Arias Marzuacha, federal, que prohibió a Agricultura impedir la entrada de pollos importados porque los empaques no cumplían con los reglamentos locales, que es una cuestión proteccionista de Estado socialista que tenemos, pero sí con los federales. La demanda era del importador Northwestern Select contra el proteccionismo frívolo. Eso tampoco se le dio mucha importancia, lo dio Noticel, y es nuevamente la cantidad de legislación que tenemos proteccionista. Así que, Javier, para terminar, que ya lo que nos queda un minuto. Mira, sobre el asunto del COVID y el efecto que ha tenido en la baja en la vacunación, a mí lo más que me preocupa no es necesariamente la vacunación contra el COVID, es la vacunación contra otras enfermedades que llevamos décadas con las vacunas que se sabe que funcionan, que han por décadas prevenido enfermedades que son mucho más catastróficas que el COVID en términos de mortalidad, y que el efecto de ese discurso antivacuna sea que pues se está buscando para los niños, por ejemplo, pues más excepciones a la vacunación compulsoria para las escuelas, y se está buscando en términos de los adultos, o sea, aquí se llegó a decir que la vacuna contra el COVID tenía unas micropartículas que se metían en el organismo, y que después entonces el gobierno iba a utilizarlas para sacar información tuya, y que, o sea, como si al gobierno le interesara el sacar información de 3.2 millones de personas en Puerto Rico. Pero, o sea, fue tanta la desinformación que creó una vorágine de personas y de un movimiento antivacuna que puede tener un efecto más adelante catastrófico, diría yo, para Puerto Rico. Bueno, mi gente, muchas gracias. Feliz año nuevo a todos ustedes. Los veo el año que viene. Eso es que los dos van de vacaciones, así que los recogemos en 2 semanas. A ustedes, mis amigos, gracias por sintonizarnos. Toda esta semana estamos de resumen. Mañana, como les dijimos, vamos con el resumen del estatus, el resumen de las noticias nacionales e internacionales, con Garriga Picó y con Igartúa, y terminamos con broche de oro el viernes con el resumen económico y la situación de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, en el mundo entero y en Latinoamérica. Así que con eso venimos el viernes.